día de hoy nos viene a presentar su libro Jefas y Jefes. Así que por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Almazán. Gracias. Muchísimas gracias. No es la primera vez que vengo a Texcoco, ya son varias. Y siempre ha sido para mí grato, sobre todo también acompañar a esta feria de la Brigada Libertad, para leer en libertad. No sé si ustedes sepan un poquito de esta brigada, pero por lo menos siempre se está moviendo, es una feria itinerante y a mí me parece que así deberían de ser las ferias, porque al final se les lleva la cultura, ¿no?, a distintos lugares, y eso es lo que a mí me parece que esta feria ha logrado hacer. Así que bueno, muchas gracias, yo estoy agradecido por la invitación. Y bueno, les cuento un poquito de qué trata Jefas y Jefes. Hace como 1 año y medio más o menos me buscó la editorial para ver si me interesaba hacer una crónica política sobre los jefes y jefas de gobierno de la Ciudad de México. La verdad es que yo no le vi sentido en un principio, le dije que no, pero yo sí creo que hay libros que encontramos y hay libros que nos buscan, o viceversa, hay libros que buscamos y libros que nos encuentran, y a mí terminó encontrándome este libro. Yo lo que les dije es que algo que se me ocurría para hacer es como revisitar esos momentos difíciles de cada jefe o jefa de gobierno, lo que yo llamaría las crisis políticas de la Ciudad de México, revisitarlas y ver si había nueva información, si había ocurrido así la historia o si había que modificarse. Entonces, primero lo que hice fue un trabajo hemerográfico. Me metí a las hemerotecas para ir buscando cada episodio que yo quería reconstruir de nuevo. Y luego también me fui con los jefes y jefas de gobierno. Fui a entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas, entrevisté a Rosario Robles cuando todavía estaba ella en la cárcel, a López Obrador no, porque bueno, pues es el presidente y no tiene tiempo, ¿no?, evidentemente, pero sí entrevisté a Alejandro Encinas, entrevisté también a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera, le pedí la entrevista a Claudia Sheinbaum, ella no accedió a la entrevista, está en su derecho, pero también busqué a otros personajes que de una u otra manera han manejado los hilos en la ciudad. Uno de ellos, ustedes seguramente lo ubican, es René Bejarano, ¿no? Y René Bejarano, pues es un hombre que quizá ya no está en la palestra pública, pero yo fui, digamos, como a sonsacarlo para que, a ver, profe, ¿no?, todo lo que usted ha callado, pues venga para acá, ¿no? Al final el libro se fue componiendo, digo yo, con entrevistas, con la búsqueda hemerográfica, pero también desde dónde está escrito. Yo me considero alguien de izquierda, yo no me puse a leer a los teóricos, o bueno, sí los leí, pero en realidad yo aprendí la izquierda en el día a día, en la comunidad, en mi barrio, ahí aprendí, ¿no? Y siento que el libro al final está escrito desde ahí, desde las gradas de la izquierda, y ustedes saben que en las gradas uno avienta porras, pero también está aventando madres y avienta escupitajos, ¿no? De alguna manera el libro es ese, es una crítica desde la izquierda, desde lo que yo creo que es la izquierda, de este pasar al final de jefes y jefas, ¿no? A algunos les va mejor, a otros no. Miguel Ángel Mancera sin duda es el peor jefe de gobierno que tuvimos en la ciudad, no estoy descubriendo el hilo negro, pero sí en las páginas hoy lo veo a ese jefe de gobierno mucho más cínico, ¿no? Y con toda una serie de problemas que nos dejó en la ciudad. Pero bueno, vamos por orden, y el primero pues fue Cuauhtémoc Cárdenas. Como ustedes saben, Cuauhtémoc Cárdenas fue nuestro primer jefe de gobierno que pudimos elegir los chilangos, ¿no? Nosotros antes no elegíamos al jefe de gobierno, lo ponía el presidente y se llamaba regente, ¿no? Bueno, después de una serie de reformas, sobre todo reformas electorales que promovió Zedillo y que estuvo ahí, digamos, operando Porfirio Muñoz Ledo, finalmente se da esta reforma electoral que terminan firmando Zedillo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
y a la postre, bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas gana en la Ciudad de México. Lo que me he topado, y a lo mejor tampoco es el hilo negro, pero pasados los años y ya hablando con Cuauhtémoc Cárdenas, pues él mismo, ¿no?, reconoce que quizás sí fue un error, como también lanzarse a la presidencia, pero tampoco había otra figura de la izquierda en ese momento para candidato a presidencial en el 2000, ¿no? Creo que también la inexperiencia de Cuauhtémoc Cárdenas lo jode, ¿no? Tanto que, no sé si ustedes se acuerdan, pero en aquel gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas los primeros nombramientos que dieron de policías era puro malandro, ¿no? Muchos eran incluso de cárteles, ¿no? Y se le vino encima al mundo a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero yo creo que la cereza del pastel, bueno, otro episodio que vive Cuauhtémoc Cárdenas y que casi no es muy conocido, pero que en el fondo es muy sabido, es el famoso FOBAPROA, ¿no? El FOBAPROA que hoy todos seguimos pagando. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno, Francisco Labastida, que era secretario de Gobernación, le llama a Cuauhtémoc para decirle: mira, yo sé que tú quieres el presupuesto para la Ciudad de México a fin de año en la Cámara de Diputados, pero te lo vamos a dar todo lo que tú quieras, siempre y cuando votes por el FOBAPROA, a favor del FOBAPROA. Porfirio Muñoz Ledo era el coordinador de la Cámara de Diputados y Andrés Manuel era el dirigente del PRD nacional, así que los convoca, los convoca a Cuauhtémoc Cárdenas, les habla, o sea, les dice qué hacemos, y tanto Andrés Manuel como Porfirio dicen: pues no vamos a aceptar el FOBAPROA, y no aceptan el FOBAPROA, se vota en contra, el PRD en ese entonces vota en contra, y la ciudad termina pagando las consecuencias porque le reducen como 500 millones de pesos, que todo era para la seguridad, ¿no? Entonces ahí empiezan como a ver esas broncas que tiene Cuauhtémoc, y digamos que la cereza del pastel de la crisis de Cuauhtémoc, ustedes se acordarán, es el caso de Paco Stanley, el asesinato de Paco Stanley, ¿no? Rosario Robles me dice en la entrevista que cuando matan a Paco Stanley, pues ellos dicen: bueno, pues lo mataron tan, pero ustedes se acuerdan que la gente de TV Azteca empezó a salir y empezó a armarla de pedo y casi pidiendo la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y Rosario Robles me dice que hasta que alguien de los brigadistas del PRD le llama por teléfono y le dice: nos están corriendo de las casas porque mataron a Paco Stanley, hasta ese momento ella entiende que hay un problema con el asesinato de Paco Stanley. Busca a Cuauhtémoc para que salga, le dice también al entonces procurador Samuel del Villar, y ninguno de los dos sale. Quien sale al final es ella misma. Rosario Robles sale, da una declaración, y Rosario me dice: y la narrativa finalmente terminó cambiándose hasta en la noche, cuando mencionan que Paco Stanley traía 2 credenciales de la Secretaría de Gobernación, que quién sabe de dónde las había sacado, y que también había sido positivo sus exámenes toxicológicos de la cocaína, ¿no? Y ahí es donde se le da un poco la vuelta a la versión, es decir, ya no es un crimen del fuero común, ya no es un crimen normal, sino tiene que ver el crimen organizado, ¿no? Y ahí es donde le dan como la vuelta a la narrativa, pero para entonces el golpeteo a Cárdenas pues ya es severo, y eso lo va a tener que, bueno, tiene consecuencias en la campaña presidencial, pues siempre le está reclamando esto de Paco Stanley. Después viene Rosario, ¿no? Viene Rosario Robles, y pese a lo que hoy es Rosario Robles, es increíble que fue una gran jefa de gobierno, ¿no? Aunque uno crea hoy y voltee y vea a Rosario, ¿no? Después, o sea, denostada, apestada, y que salió de la cárcel por un fraude de esta llamada estafa maestra. Sin embargo, sí fue una gran jefa de gobierno, o por lo menos fue una jefa de gobierno muy mediática, ¿no? Ella utiliza todos los recursos económicos para hacerse publicidad, y ella me cuenta en entrevista que también lo hace por 2 razones, porque tiene que ayudar a la campaña tanto de Cuauhtémoc como a la campaña de López Obrador. Cuauhtémoc va por la presidencial, Andrés Manuel va por la jefatura de gobierno. Según Rosario, es lo que ella dice en el libro, según Rosario sí cometió actos de corrupción,
pero ella dice que lo hizo para ayudarles a las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Bejarano, que ya entra ahí como en la trama, va entrando ahí en la trama en el libro, él también me dice que en efecto, o sea, que sí hubo desvíos de dinero en las campañas, porque pues había que ayudar a los candidatos. Cuando yo le pregunto a René Bejarano que por qué me empieza a contar estas cosas, es decir, porque al final empieza a revelar cosas de la izquierda, ¿no? Yo que soy de la izquierda y lo pongo en la nota del autor, cuando yo empecé a escuchar estas historias, yo ya no sabía si escribir el libro o no, porque soy de la izquierda y no me gusta la basura de la izquierda, pero soy periodista y al final dije, bueno, pues tengo que hacer mi chamba. Entonces fui confrontando las versiones y en efecto fue apareciendo la basura de la izquierda, que con todo no se parece a la basura de la oposición, por supuesto, ¿no? O sea, claro que la izquierda no es pura, desgraciadamente no es pura, a mí me hubiese encantado que fuera pura, pero me rompieron el globito de la ilusión, ¿no? Pero con todo eso yo digo, bueno, la izquierda no es tan corrupta como del otro lado, ¿no? Y eso uno lo va viendo también a lo largo del libro, porque todos, de alguna manera, todos los jefes de gobierno y las jefas, de alguna manera han jugado el juego de la política, y este juego de la política pues es de trampas, ¿no? Bejarano me dice, mira, en la política muchas cosas se mueven cash, mucho, y aquí el juego es que no te agarren, cabrón. A mí me agarraron, me filmaron y perdí en el juego de la política, pero en realidad la política es así, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estas declaraciones que va dando Bejarano o revelaciones que va dando en el libro hacen de alguna manera medio pensar cómo se ha manejado en el fondo la izquierda, ¿no? Repito, no, a veces por una necesidad política, a veces porque no queda de otra. Por ejemplo, la historia de la residencia de López Obrador, que siempre ha sido, ¿no?, que si Andrés Manuel tenía la residencia o no del Distrito Federal para jugar la jefatura, ¿no?, en el 2000. Pues bueno, hoy tanto Rosario como Bejarano me dicen, no, pues no la tenía, cabrón, ¿no? Tuvimos que hacerle manita de puerco a ciertos personajes, ¿no?, para que nos dieran la residencia, ¿no? Y qué bueno que se la dieron y qué bueno que le hicieron manita de puerco, porque Andrés Manuel finalmente fue un gran jefe de gobierno. Bueno, yo es lo que creo, ¿no? Y yo digo, bueno, qué bueno, cabrón. A lo mejor hubo tranzas o hubo trampas, pero bueno, pues la derecha también las hace, cabrón, ¿no? Y las hace todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la izquierda no las va a hacer, no? Entonces, bueno, esas cositas al final van pasando, ¿no? O sea, hay todas estas historias. Luego viene Andrés Manuel. Él dice que las dos grandes crisis políticas de su sexenio fueron dos, ¿no? Los videoescándalos y el desafuero, ¿no? Él mismo lo ha dicho, y bueno, aquí trato de sacar las versiones que él ha dado, tanto en documentales como en sus libros, ¿no? Pero también la versión de Bejarano, ¿no? Bejarano nunca ha dado su versión, siempre era así como muy callado. Bueno, hoy yo voy con él y le digo, deme su versión, ¿no? Él con toda, o sea, hasta el final no me dice, nunca logra decirme textualmente, Andrés Manuel sabía, no, nada, no. O sea, más bien él me dice, yo me voy a tragar todo esto, yo soy un tipo leal y yo me voy a ir con la tumba con esto, ¿no? Y yo me sorprende porque digo, puta, o sea, René Bejarano, pese a ser un güey denostado por el propio movimiento, le sigue teniendo mucha lealtad a López Obrador, terrible, o sea, grande en su lealtad, o sea, de verdad que me sorprende, ¿no? Viene, obvio, historias ahí del desafuero, de los videoescándalos que no se conocían mucho. Todas las historias que yo medio voy contando aquí, de alguna manera tienen alguna revelación. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del News Divine, una discoteca donde unos niños de la secundaria fueron a festejar su fin de año y llegó la policía, cerraron el News Divine y murieron como 12 personas. Bueno, lo que ahora me cuentan es que lo que hubo allá atrás era que tanto el entonces procurador, que era Rodolfo Félix, como la gente de la policía, Guillermo Zayas, que ya murió hace unos días, ellos tenían un grupo de extorsión, ¿no? Y extorsionaban a los jóvenes. Entonces, en realidad, el News Divine fue un caso de extorsión que le salió mal, que tuvieron que cerrar para que no se fueran los chicos, mandaron a traer los camiones para subirlos en los camiones y ahí los iban a extorsionar, y lo que les pasó fue que se murieron los chicos, ¿no? Entonces, así van las historias, van teniendo como un nuevo sentido
No creo que cambie al final la historia que hemos conocido, pero sí creo que hay muchos detalles que no sabíamos, ¿no? Bueno, al menos yo no sabía, y créanme que yo he reporteado la ciudad mucho tiempo y por eso me fueron sorprendiendo muchas de las revelaciones que me fueron contando, ¿no? Después viene Alejandro Encinas, y Alejandro Encinas, además de que me cuenta de la Mataviejitas, porque a él le pasó todo esto de la Mataviejitas, me cuenta una historia que es como el 13 de septiembre de 2006 iba a empezar el estallido social, ¿no? Me dice, a las 2 de la mañana me marca Joel Ortega, que entonces era el jefe de la policía, me marca y me dice, Alejandro, el Estado Mayor quiere tomar la plancha del Zócalo, están ya ahí en el Palacio Nacional y quieren tomar el Zócalo. Si ustedes se acuerdan, en 2006, en ese entonces, estaba el plantón del López Obrador por el fraude de Felipe Calderón. Entonces, cuando le llaman Encinas, él dice, claro, van a empezar los putazos y de aquí, o sea, y esto va a empezar una guerra civil, o sea, y ya nadie la va a detener. Entonces, lo primero que le sugieren a Encinas es mandar una fila de granaderos, porque los fierros se combaten con fierros, ¿no? Entonces mandan a granaderos, y mientras Encinas tiene que hablar con Vicente Fox, tiene que hablar con el tipo de la Secretaría de la Defensa Nacional para decirle, oye, cabrón, o sea, esto va a traer una guerra, ¿no? Y al final se calma, y bueno, no los espoleo tanto, pero al final esa historia termina con Vicente Fox yéndose a dar el grito a Guanajuato, y Alejandro Encinas dando el grito del 15 de septiembre en el Palacio del Ayuntamiento junto con Carlos Abascal, ¿no? Esa historia que cuenta Alejandro, bueno, trae todo, deriva en todo esto. Luego viene Marcelo Ebrard, y ahí ya el libro creo que se va poniendo oscuro. Yo así le digo a mi esposa, le digo, yo creo que aquí en el libro es donde ya empieza la oscuridad, porque Marcelo me parece que es un gran político, sin duda, pero yo sí, por lo menos, lo que creo es que Marcelo es un progre neoliberal, y al final su gobierno fue eso, fue muy progre, muy neoliberal, ¿no? Es decir, toda esta idea que traía Andrés Manuel, o que traía Rosario, que traía Cuauhtémoc Cárdenas, desaparece con Marcelo. Marcelo vuelve a traer a lo que dice Andrés Manuel, los machuchones, ¿no? Bien, regresan los machuchones, regresa la austeridad republicana, se va al diablo, regresan las camionetas, regresan las Suburbans, ¿no? Y toda la gente obradorista también la empiezan a correr del gobierno, ¿no? Y ya es prácticamente un gobierno muy marcelista, ¿no? Y es un gobierno, les digo, neoliberal, porque, por ejemplo, a diferencia de López Obrador, que construyó un segundo piso que es gratis, Marcelo construye un segundo piso que hay que pagar, ¿no? O que es de cobro, y hasta la fecha es de cobro, y además es la empresa con quien hace el negocio es esta famosa empresa de OHL, ¿no? Que tanto la menciona López Obrador de pronto en sus conferencias, pues porque es una empresa muy corrupta, española. Y bueno, llega Marcelo, y ahí en Marcelo me empiezan ya a dar más historias, ¿no? Incluso llega una historia que no es necesariamente del gobierno de Marcelo, pero sí de Marcelo, que pasó, ustedes se han de acordar. Él era jefe de la policía, y en 2004, noviembre de 2004, y de pronto un amigo reportero que se llama Ernesto Osorio, y porque la historia viene ahí con su nombre, yo no la sé, él me la cuenta. Ernesto Osorio publica una nota que se llama Las patrullas de Marcelo. Esa nota es sobre cómo el grupo Andrade le dio muy baratas las patrullas, y quien las va a blindar va a ser el hermano de Marcelo. Negocio redondo, ¿no? Entonces, bueno, esa nota evidentemente hace enojar a Marcelo, manda a llamar al reportero porque le quiere dar su opinión, bueno, su versión, y Ernesto Osorio, no les contaré toda la historia, pero bueno, Ernesto Osorio llega a la oficina de Marcelo, y un poco para romper el hielo, pues Ernesto le dice, ¿cómo está? Y Marcelo llegó tarde, llegó como 7:20 de la noche tarde, y Marcelo se enoja, pues le dice, ¿cómo quieres que esté? Se acaba de morir mi mamá, y tú ensuciando el apellido con una nota, bla, bla, bla. Y durante 40 minutos regaña al reportero, lo está regañe. Para eso la secretaria de Marcelo a cada rato entra a la oficina con los teléfonos diciéndole que le llaman por teléfono. Marcelo le dice, no, nada. Sigue regañando a mi compa,
termina, de pronto entra de nuevo la secretaria y le dice, ahora sí es urgente y tiene que contestar. Entonces ya contesta Marcelo el teléfono, se sale para hablar por teléfono, regresa con mi amigo y le dice, chao, ahí muere, yo luego te busco. Y mi amigo le dice, ¿pero todo bien? Sí, todo bien, chao. Mi amigo se baja, no ha comido nada en todo el día, preocupado por la nota y todo. Está en una lonchería y de pronto en vivo están linchando a los 3 policías en Tláhuac, ¿no? Y la Adela Micha, que es la que está dando la nota, diciendo, y no encontramos al jefe de la policía, no sabemos dónde está. Y entonces mi amigo dice, puta, güey, pues estaba conmigo, cabrón, cagándome, ¿no? Y a partir de ese momento, la historia de mi compa se vuelve un infierno. Lo amenazan de muerte, se tiene que ir, lo corren, todo por haber estado presente ahí, ¿no? Digo, no les cuento toda la historia, pero la verdad es que es una historia que a mí me choqueó. Obviamente se la pregunto a Marcelo, oiga, deme su versión del día de Tláhuac, y él me da una versión completamente diferente a la de Osorio. Pero entre más le doy detalles a Marcelo, entonces ya Marcelo como que me va diciendo, oye, no, a lo mejor sí, no lo sé, ya no me acuerdo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí queda en la entrevista Marcelo como titubeando, ¿no? Como sí o no, ¿no? Esa es una historia. Otra historia que viene es cómo el gobierno de Marcelo sacó a los ambulantes o los reubicó a los ambulantes del centro histórico en plazas. Le deja todo encargado a un pillo que se llama Héctor Serrano, que fue el secretario de gobierno durante el tiempo con Marcelo y luego con Mancera. Y van con los ambulantes y a punta de averiguaciones previas y amenazas, lo sacan. Le dicen, mira, aquí está toda tu familia que la puedo meter a la cárcel, así que o te vas allá a la plaza o ¿qué hacemos? Y al final se tienen que ir a la plaza los ambulantes, pues porque no quieren ir a la cárcel, ¿no? Y una de las cosas que hace Héctor Serrano es que se apodera de los ambulantes en la Ciudad de México. O sea, Héctor Serrano pasó como de secretario de gobierno a líder de los ambulantes en la Ciudad de México, de todos los ambulantes, ¿no? Y la última, pues es en la línea 12, ¿no? En la línea 12, por lo menos lo que yo reporté con uno de los abogados que se llama Teófilo Benítez, él tiene a 15 víctimas de la línea 12 que no les pagaron, y esas son las víctimas que no recibieron la indemnización que les correspondía. Y bueno, él se ha metido a reportear, bueno, pues no a reportear, sino a saber qué es el caso, y lo que ha descubierto es que en efecto fue la línea 12 fue una obra mal hecha, una línea que se entregó mal hecha, pero donde viene más el dolo es con Mancera, porque Mancera recibe esa línea, se da cuenta que está mal, dice que la va a arreglar, solo cambia unos balastros y así se le entrega a Sheinbaum, ¿no? Y obvio a la doctora se le cae, ¿no? Pero por lo menos este abogado, a la conclusión que ha llegado es que quien tiene más responsabilidad y más dolo de toda la línea 12, primero es Mancera y luego Marcelo, ¿no? Y luego la doctora, porque Claudia Sheinbaum, donde la única falla que tuvo es que le dejó a gente que le ayudara con los seguros de las víctimas, pero pues esa gente no le funcionó, y por eso es que hay todavía 15 personas que están alegando indemnización, pues porque no resultó como eso pasara, ¿no? Ese es Marcelo. O sea, Marcelo sí, digo, si él va a terminar siendo el candidato de Morena a la presidencia, diablos, o sea, ni modo, habrá que votar por él. Digo, yo sí votaría por él, ni hablar, ¿no? Pero yo preferiría que no. Luego sigue Mancera, y Mancera, yo se los dije al principio, y sin descubrir el hilo negro, pues es el peor de los alcaldes, ¿no? Es el peor de nuestros jefes de gobierno. Él termina corrompiendo al PRD, lo desfonda. El PRD se empieza a ser cómplice de los panistas, ¿no? El cártel inmobiliario, ¿no? O sea, el crimen en la Ciudad de México también aparece, ¿no? Los cárteles, él dice, bueno, es que los cárteles siempre han existido. Sí, claro, pero los cárteles estaban de alguna manera tranquilos, y con Mancera se desatan, y tan se desatan que pueden ir a secuestrar a unos chicos en un bar de la zona rosa, ¿no? Y después esos chicos aparecen muertos, destazados en otro lado, o sea, ¿no?
hechos por el cártel Tepito, el cártel de la Unión, ¿no? Así que, bueno, pues llega Mancera y todo se empieza a podrir, porque además Mancera, algo que seguramente ustedes también lo saben, Mancera, en vez de gobernar, él estaba preocupado en cuántos carbohidratos se había comido, cuántas sentadillas había hecho, con qué mujer iba a salir esa noche, ¿no? O sea, él estaba metido en un rollo completamente distinto y le deja la ciudad a 3 personajes, ¿no? Le deja la ciudad a 3 personajes muy oscuros. Los hermanos Serna, uno de ellos acaba de salir de la cárcel, otro está prófugo, y Héctor Serrano, el que les estoy contando, ¿no? Este brazo derecho muy raro. Y ellos fueron los que nos gobernaron finalmente estos 6 años, bueno, hasta el 2018, ellos son los que nos gobiernan, y por eso la ciudad se fue al caño, se desfondó, ¿no? Llega Claudia Sheinbaum, me parece que con buenas intenciones, trata como de ver qué hacer, pero pues le pasan 3 cosas, yo creo que a su gobierno, con las que sigue todavía medio sorteándolas, y que yo creo que esas 3 medio han opacado de pronto su chamba, ¿no? La primera, bueno, pues fue el feminismo, ¿no? Las marchas feministas, todo, pues no le entendió Claudia Sheinbaum y las criminalizó, ¿no? Terminó criminalizando a las feministas. Luego vino la pandemia, ¿no? Que yo creo que al final medio la sorteó, pero sí tuvo este error de haber entregado la ivermectina, ¿no? Este medicamento. Y luego lo del metro, ¿no? Que lo del metro no sabemos qué tanto hay, ¿no? Yo sí creo que en el metro hay como todo un cóctel que tiene que ver con el mantenimiento, pero también sí tiene que ver seguramente con algún sabotaje, porque en efecto, pues Claudia Sheinbaum es la candidata a la que todo el mundo le va a pegar, ¿no? Porque en el fondo, o sea, o en las estadísticas, en las encuestas, pues es la que está arriba, y es en efecto la candidata del presidente. Entonces, Claudia Sheinbaum, pues por supuesto que está así como teledirigida a toda la guerra sucia que le están haciendo, ¿no? Pero también cuento, y que a mí me gustan más esas partes, de cómo fueron candidatos cada uno. O sea, es decir, cómo es que llegó Rosario a ser jefa de gobierno, pues por el mandato de Cárdenas, porque en aquel entonces Cárdenas era el caudillo, y lo que decía Cárdenas se hacía, ¿no? Como hoy López Obrador, ¿no? ¿Cómo es que llegó López Obrador? Por un veto que Cuauhtémoc le hizo a Porfirio Muñoz Ledo, y entonces René Bejarano, y junto con Rosicela Rodríguez, la secretaria hoy de Seguridad Pública, tienen que ir a Tabasco a convencer a López Obrador, a traérselo al DF, porque López Obrador ya estaba en su gira de los 1000 pueblos y él quería ser gobernador de Tabasco. Entonces se lo tienen que traer aquí a la Ciudad de México para que sea el candidato de la ciudad. Encinas iba a ser el sustituto de Andrés Manuel. Andrés Manuel lo quería para los 6 años, pero Encinas le dice que no, porque dice, mira, yo quiero cerrar el ciclo aquí, y como tú vas a ganar en el 2006, pues yo quiero ser el secretario de Gobernación, cabrón. Entonces le dice, bueno, está bien, bueno, pues ni pedo, Marcelo Ebrard, ¿no? Y Marcelo Ebrard, que iba a ser 1 año, pues termina siendo los 6 años. Y luego como Mancera llega a ser candidato. Marcelo tenía su plan A, Mario Delgado, pero pues Mario Delgado pues, no tiene nada de gracia, ¿no? O sea, malo. Y entonces su plan B fue Alejandra Barrales. Y Alejandra Barrales tenía todo para ganar en la Ciudad de México, pero hace una negociación con los chuchos a espaldas de Marcelo. A Marcelo no le gusta eso, y entonces dice, yo ya no quiero a Barrales, y voltea y ve el plan C, y el pinche plan C es este cabrón facho de Mancera, cabrón, ¿no? Un cabrón que se había creado también él su propia personalidad, a lo mejor ustedes lo recuerdan, pero antes de que lo nombren a él candidato, él va a una joyería de la Gustavo Amadero a rescatar a 2 secuestrados, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha visto que un pinche procurador vaya, ¿no? Esté en acción, ¿no? Pues una locura, ¿no? Y Televisa lo infló, y empezaron a decir, puta, ya hay un ángel en la ciudad, y bla, 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 ¿no? Y bueno, y desgraciadamente Mancera llega como candidato y gana. Y lo peor es que gana con el 60-62%, ha sido el jefe de gobierno más votado, el candidato más votado. O sea, ni Andrés Manuel, nadie. O sea, Mancera es el más candidato, pero también el más repudiado, ¿no? Salió como con el 20%, 25%, ¿no? Y luego, ¿cómo es que Claudia Sheinbaum se vuelve también candidata? A mí me gusta mucho esta historia, porque Claudia Sheinbaum
ella estaba en la academia, pues ella es científica y a ella le gusta eso. Pero para el 2015, López Obrador le dice, vente, o sea, tú puedes ser una buena candidata en Tlalpan. Le hace caso, dice, órale, está bien, me voy de candidata a Tlalpan. Gana como candidata. Y dentro de los alcaldes de Morena, para entonces ya es Morena, o sea, ya existe Morena, ¿no? Cuando arrasa Morena en el 2015, a mí me tocó cubrir esa elección y yo recuerdo mucho cómo Mancera le echaba la culpa a Rosa Isela Rodríguez de haber perdido ese momento el PRD, porque Rosa Isela era la secretaria de Desarrollo Social. Y entonces la culparon a ella, que dijeron, no, es que tú moviste todos los programas sociales a favor de López Obrador o de Morena. Y la querían crucificar. Al final no la crucificaron, la movieron de puesto, pero no la crucificaron. Pero bueno, ahí es donde Morena gana, ¿no? O sea, y prácticamente deja a un lado al PRD. Bueno, los alcaldes de Morena nombran a un jefe, y ese jefe es Ricardo Monreal. Lo nombran a él porque Monreal se le ha pasado diciendo, desde que es candidato, que López Obrador lo quiere como jefe de gobierno. Entonces todos en Morena dicen, si López Obrador ya dijo que él va a ser el jefe de gobierno, pues vamos a apoyarlo. Y Claudia Sheinbaum le da todo el apoyo a Monreal. Y llega un momento en que el presupuesto los divide. El gobierno de Peña Nieto castiga a los alcaldes de Morena en la Ciudad de México, les quita presupuesto, también castiga a Xóchitl Gálvez, que es alcaldesa o delegada de la Miguel Hidalgo. Entonces los castiga con dinero, obvio, ellos necesitan, y acuden a Monreal y dicen, Monreal, pues tú que eres nuestro jefe y eres acá el chingón, pues negocia. Y Monreal les dice, sí, por supuesto. Y como es Monreal, pues termina traicionándolos, ¿no? Ellos se dan cuenta, o sea, los de Morena terminan dándose cuenta que Monreal los está chamaqueando, y es cuando Claudia dice, yo voy a asumir el control porque este cabrón nos está traicionando. Y todos los de Morena se repliegan a ella, en vez de que la fuerza se equilibre, ¿no? Se replieguen a ella, y entonces Monreal ya empieza medio a enloquecer y empieza a pagar todas las encuestas, ¿no? En donde él va arriba, pero pues al final quien obtiene la candidatura, pues ahí está, pues es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ella termina siendo. Esta historia de Monreal, de la que vimos hace meses, hace 4 o 5 meses, en donde decía que se iba Morena y que bla, bla, que estaba blasfemando, pues ya la vimos en el 2017, 18, ¿no? O sea, es la misma historia, o sea, solo que se ha repetido. Monreal se va así como reciclando, pero siempre hace lo mismo, ¿no? Y bueno, llega Claudia Sheinbaum a su campaña y hace y es una campaña, si ustedes se acuerdan, que, o sea, muy buena, pero al contrario, Alejandra Barrales y el PRD hacen una campaña súper sucia en contra de Claudia Sheinbaum, ¿no? Le revientan actos en Coyoacán, en las redes sociales no la bajan de asesina por el caso de la guardería Retsamen, o sea, todo eso así, la locura, pero con todo gana Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuento también la historia de por qué Morena pierde en el 21 la mitad de la ciudad. En testimonios de varios de los que entrevisto me dicen, mira, ¿qué pasó el 21? Se cayó el metro, en la pandemia no se le apoyó a la clase media, ¿no? Y Monreal jugó en contra de nosotros. Entonces, con esos factores, pues cómo no íbamos a perder la mitad de la ciudad, ¿no? Yo ahora pienso que Morena tiene todo para no perder la ciudad, es decir, que podría mantenerla, pero la derecha es una cabrona y siempre anda ideando cosas, ¿no? Y yo sí digo, bueno, pues no confiarse, ¿no? Mejor no confiarse. Yo que soy alguien de izquierda, pues por supuesto quiero que Morena siga gobernando la ciudad, ¿no? Me da miedo que de pronto una parte de la derecha, ¿no? O sea, se pueda meter, ¿no? Y puta, termine dándole una sorpresa, o sea, a la ciudad, ¿no? O sea, ojalá que no, de verdad, ¿no? Al final, bueno, el libro trata de contar todo esto que les estoy contando así como muy disperso, pero todo esto es lo que trae el libro, ¿no? Con muchas revelaciones, algunas cosas a lo mejor no nos van a gustar porque pues somos de izquierda y la izquierda siempre creemos que es limpia, ¿no? Pero pues no, porque también las condiciones para hacer política, por lo menos en este país, no se puede, ¿no? O sea, hay que
hay que jugarles igual como te juegan los otros, ¿no? O sea, si el otro te está jugando a cometer el fraude, bueno, pues tú también vas a ver de qué pinche manera se las vas a sacar, porque pues no puede ser, ¿no? O sea, porque hay que jugar de pronto con las mismas reglas. O sea, yo eso fue lo que al final aprendí del libro, de que digo, sí, han hecho A, B, C, pero también me parece que ha sido justificado. Algunas no, algunas otras cosas no, y son criticables, ¿no? O sea, yo no apoyo así el obradorismo así ciegamente, claro que no. O sea, tengo mis críticas, por supuesto, y por eso hice el libro. Pero con todo digo, hey, volteo y al otro lado hay muertos, corrupción, impunidad, un chingo de cosas. Y de este lado volteo y digo, bueno, sí, ahí está la corrupción y también hay un poco de impunidad, pero no se compara, ¿no? Y cuando ustedes me pueden decir, no, pero es que no se trata de comparar, pues es que es la política que tenemos también. O sea, estos son los jugadores y con estos jugadores son con los que tenemos que jugar, ¿no? O sea, el día que haya otros jugadores, bueno, pues a lo mejor lo veremos. Pero en este momento no hay así el jugador fair play, ¿no? No existe el jugador fair play en la política, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a los políticos, ¿no? Que tienen que entrarle de pronto a la misma rollo de la política sucia, porque si no, les dan la vuelta, ¿no? Yo les decía hace rato lo de la residencia de López Obrador, y de verdad yo digo, puta, qué bueno que lo hicieron, cabrón. O sea, qué bueno que le doblaron la mano ahí a una consejera electoral y le doblaron la mano a una magistrada para que este cabrón fuera nuestro candidato en la ciudad. O sea, está bien, qué bueno, ¿no? O sea, al final uno piensa también que ha sido justificado, en otras veces no, pero otras veces sí ha sido justificado, y yo digo, bien, ¿no? Cosa que yo no veo de verdad en la oposición. O sea, yo no veo de pronto cómo en la oposición se justifican, ¿no? Yo digo, no, güey, no, aquí no hay justificación alguna. Y siento que de pronto en la izquierda aún existe esa pequeña cosilla de la justificación que nos hace, a mí por lo menos, simpatizante de izquierda, no sentirme tan mal y decir, no, güey, yo quiero seguir votando por ellos, ¿no? O sea, yo estuve hace pocos días, por mi gusto, ¿no? Vine a la campaña de la maestra Delfina, porque quería verla, ¿no? Os digo, yo la conocí hace 6 años, trabajé para ella, hoy ya no, pero hoy me encantaría que ganara la maestra, por supuesto, ¿no? Y digo, ay, güey, y la veo, y digo cómo conecta y todo, y digo, güey, qué chingón, ¿no? Es decir, siento que hay personajes en la izquierda, ¿no? O en el obradorismo, que todavía tienen que hay fe, ¿no? Que hay esperanza en esas personas, y que uno dice, sí, güey, o sea, algo nos va a traer esperanza. Y siento que aquí también hay personajes así, que a pesar de lo oscuro que han sido o no, traen de alguna manera esperanza para alguien que cree en el obradorismo o en la izquierda, ¿no? Así que bueno, pues este es el libro, Jefas y Jefes, ¿no? Ojalá les guste. Es un viaje por 25 años, ¿no? En donde, como les repito, no es un libro en donde agarra a los políticos y les dice, oye, qué buena onda ha sido, ¿no? Sino que voy y los confronto, ¿no? Pese a que los conozco, pese a que algunos son mis amigos, termino confrontándolos, porque bueno, pues al final también ese es el periodismo, ¿no? Y creo también que para el lector le sirve para entender también quiénes son estos personajes, ¿no? De dónde vienen, ¿no? ¿Quién es Marcelo Ebrard? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? ¿No? Que ahora pues van a estar más de moda, ¿no? Porque pues quieren ser los candidatos presidenciales. Por lo menos aquí hay una radiografía de dónde vienen, ¿no? Cuáles son sus orígenes. Ustedes, no sé, digo, yo lo descubrí en reporteando el libro, pero por ejemplo Marcelo viene de un grupo que se llamaba Los Toficos. Los Toficos, el tofico era un dulce que yo no sabía que existía, y que su eslogan de publicidad es qué rico, ¿no? Y les decían a ellos Los Toficos porque eran unos chicos ricos, y entonces decían, qué ricos, entonces así se les quedó Los Toficos. Y Los Toficos estaban comandados por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Camacho Solís, etc. O sea, de ahí viene Marcelo, ¿no? Y cuando uno empieza medio a buscar el pasado de cada uno, dice, ok, digo, Andrés Manuel también viene del PRI, pero bueno, hay una parte en donde se separa y claramente hay una división, ¿no? Marcelo no, Marcelo todavía fue así como muy, muy velado, hasta que prácticamente en el 2000
él declina por López Obrador, y gracias a esa declinación de Marcelo, que fueron como 3-4 puntos, con esos puntos gana López Obrador, ¿no? Porque la ola Fox estaba terrible y lo más probable es que Santiago Krill hubiera sido el jefe de gobierno, y puta, Dios nos libre, ¿no? Si hubiera sido Santiago Krill, ¿no? Pero bueno, así es el libro, trae todos estos 25 años. No hay párrafo o no hay línea que no tenga un pie de página. Hay 50 páginas de pies de página para que la gente diga, de aquí lo saqué. O sea, yo no lo estoy inventando, yo no estoy aventando así un choro. No es el rey del cash, en donde nada más se sentó y empezó a escupir mamadas. No, esto no es el rey del cash. Este es un libro que tiene muchísimas fuentes y que ustedes las pueden ir también a consultar y verlo desde su óptica, o sea, interpretar esas notas desde su óptica. Yo las estoy interpretando, como les dije, desde las gradas de la izquierda, y desde ahí las estoy interpretando todas las citas. Hay muchas citas del periódico Reforma que ustedes pueden decir, ay güey, pinche periódico de la derecha. Pues sí, pero hubo un tiempo, aunque no lo crean, hubo un tiempo en que Reforma hacía buen periodismo, ¿no? Ya no, o sea, tiene años que ya no, pero yo me acuerdo que en los años 90 y principios de los 2000, Reforma hacía muy buen periodismo, tenía su línea editorial, por supuesto, pero la mayoría de los reporteros que trabajaban ahí se sobreponían a esa línea editorial y podían publicar varias cosas. Yo hoy mucha información terminé sacándola de la sección de Ciudad, sobre todo del sexenio de Cárdenas y de Rosario, del sexenio de Ciudad de Reforma, porque fíjense, el otro día hubo una reunión de esos reporteros de Ciudad de Reforma. Yo no fui reportero, sí trabajé en Reforma, pero no fui reportero de Ciudad, y estaban en una reunión y yo le preguntaba a la editora, ¿cuántos reporteros tenías en ese entonces? Tenían 40 reporteros para cubrir Ciudad, solo cubrir Ciudad, y tenían 20 páginas. Hoy tienen una pinche página y son como 3 reporteros, ¿no? O sea, vale madre, ¿no? Pero hubo un momento en que Reforma, de verdad, aunque no lo creamos, así como Ciro Gómez Leiva, que también tuvo un momento que era así bien chingón, fue mi padre putativo, fue un cabrón al que le aprendí muchas cosas. Ya no, quién sabe en qué momento, en qué semáforo se dieron vuelta a la derecha, pero bueno, se nos perdieron los muchachos, ¿no? Y bueno, el libro, bueno, pues les digo, trae todas esas pies de página o esas fuentes, para que tampoco me digan, no, este güey lo está inventando. No, o sea, yo no estoy inventando, se lo juro que todo esto pasó, es real, ahí está, o sea, hay notas que son reales. O sea, por ejemplo, me decía el otro día un amigo, oye güey, pero esto que le preguntaste a Claudia Sheinbaum, pues ¿cómo te lo iba a contestar? Le digo, güey, pero es público. ¿Qué es público? Es el segundo piso. Cuando López Obrador decidió hacer el segundo piso, ustedes se acordarán que la oposición estuvo jode y jode de que no, que desvió de dinero y la chingada. Y algo que hizo el gobierno para también seguirles el juego, sí, no vamos a develar la información hasta dentro de 20 años, ¿no? Al final, a los 6 años dieron a conocer la información, la dio a conocer Claudia Sheinbaum, ¿no? Y no había el problema del segundo piso de desvío de dinero, pues no había, ¿no? A mí lo que me parece la nota del segundo piso es que cuando López Obrador decide construirlo, viene la crisis del metal en el mundo, entonces no hay metal. Y el segundo piso pues ya no puede a lo mejor hacerse. Entonces lo que hace Andrés Manuel es la primera vez que se sienta con Zambrano, el de Cemex, y le dice, güey, y es público, la nota ahí existe, y le dice, güey, dame el cemento al precio y yo te doy los terrenos de la Mexicana y ahí construyes lo que tú quieras, creo. ¿Está bien? Y eso fue. Entonces el segundo piso salió bien, pero todos los terrenos de la Mexicana son de Cemex y de Apasco, ¿no? Y son terrenos o son departamentos que se venden de 3 millones, 4 millones para arriba, y son miles de departamentos. Es decir, salió ganando mucho Cemex, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pasan y ahí están, ¿no? Y yo le preguntaba, una de mis preguntas a Sheinbaum era si al final ella aún seguía viendo que fue un buen deal, ¿no? El cemento barato por la Mexicana, ¿no? O sea, algo normal, ¿no? Es decir, sin estar jodiendo, ¿no? O sea, por eso les digo que este no es el rey del cash, porque aquí no hay consigna contra nadie, o sea, no, o sea, les estoy diciendo, a pesar de que lo que les cuento de Marcelo, si Marcelo es el candidato a Morena, voy a votar por Marcelo, porque quiero que se siga conservando ese partido, ¿no? Es decir, no hay aquí consigna, no hay aquí contra nadie,
o sí, con Mancera, ¿no? Sí, con Mancera sí lo van a ver, que yo lo trato de lo peor, o sea, es la única entrevista muy confrontacional que tengo con él, porque en el sexenio de Mancera, yo fue en el sexenio que más me sentí inseguro en la ciudad, porque además Héctor Serrano, su brazo derecho, pues me amenazó de muerte. Entonces yo dije, güey, pues no mames, pues ¿cómo le va a hacer? Y se lo digo a Mancera, le digo, oye, güey, pues a mí me amenazó de muerte Héctor Serrano, ¿no? Y su respuesta es, pero yo no. Y mira, no dudo que haya pasado, pero yo no. Y digo, puta, güey, entonces sí sabes quién era tu gente, cabrón. O sea, si no dudas que no pasó eso de la amenaza, pues entonces sí sabes quién era tu gente, ¿no? Entonces, bueno, sí, con Mancera sí hay algo, sí hay mala leche, porque ideológicamente, pues es un facho. Así que yo ahí sí lo confronté y a cada rato lo estoy chingue, ¿no? Ahí sí, a lo mejor hay una rudeza innecesaria de parte del autor, pero con todos los demás, ¿no? Es una confrontación respetuosa, ¿no? Oye, a ver, tal, o sea, cuando le pregunto de la línea 12 a Marcelo de que está mal hecha, bueno, él me da sus propios argumentos, ¿no? Y él me dice, no, yo no entregué una línea mal hecha, todo estuvo certificado, etc. Yo, bueno, pero pues así son los políticos y todo el mundo se defiende, ¿no? Yo por más que le insistía, pero bueno, tampoco soy de esos periodistas tipo policías judiciales, ¿no? Que puta huevo quieren que la respuesta, ¿no? O sea, no. De hecho, cuando a mí Claudia Sheinbaum me dice, no voy a participar, está bien, o sea, no la hice de todos ni nada. Gracias, doctora, muchas gracias. O sea, también usted está en su derecho de no participar, ¿no? Entonces, no soy tampoco de esos reporteros que necesariamente quiere la entrevista, ¿no? con el funcionario, y si no se la dan, puta, ahí está, no me la quisieron dar, y bla, bla, bla. No, eso no. Así que bueno, pues no sé qué más contarles del libro, ¿no? Yo sé que, miren, tengo muchas historias que decirles que hay en el libro, pero preferiría que ahí las descubrieran. Yo sé que el libro también, a mí me hubiese encantado que pues, costara, pues no sé, 100 pesos, 200 pesos, ¿no? Pero ya también la inflación está muy cara, terrible. Es un libro que me tardé casi 1 año y medio de hacerlo. No fue un libro en el que me senté y en un fin de semana me lo aventé. O sea, no, la verdad es que sí me costó mucho tiempo, porque era un trabajo hemerográfico y además también encontrar las entrevistas, ¿no? Estar buscando las entrevistas, porque a veces me decían que sí. O sea, Marcelo me dio la entrevista ya casi a 1 semana de que yo cerraba el libro, ¿no? Digo que se lo agradezco, por supuesto, pero era estar insistiendo en las entrevistas, ¿no? Sabían que les quería yo como que preguntar ciertas cosas feas y por eso también me decían, no, luego, pero al final accedieron y a todos los que me dieron las entrevistas termino agradeciéndoselos. Ojo, también es un libro que tiene lo menos off the record posible. Todo está grabado. O sea, yo a todos los que entrevisté le dije, lo necesito on the record, porque ya el off the record ya estuvo. No, necesito on the record. Te voy a grabar para que luego no me digas, no, eso no. No, yo lo quiero grabar, porque la gente también, yo le quiero dar un documento a la gente. O sea, al final el libro, yo creo que Jefas y Jefes es una suerte de memoria histórica, ¿no? Con entrevistas inéditas, confrontacionales y con una explicación del mundo según yo, ¿no? Cada quien tendrá su propia interpretación, pero bueno, pues al final ese es Jefes y Jefas, y bueno, pues ojalá lo puedan leer, ¿vale? Y muchas gracias, ya me cansé en mi monólogo. Y aquí el buen José nos va a ayudar. A ver, nos quedan como 10 minutitos, Alejandro. Yo llegué tarde a la presentación, traíamos a Bernardo Barranco, que es el que ya está aquí con nosotros, Bernardo, con un libro que también no se pueden perder. Me parece un libro imprescindible para la contingencia electoral que se nos viene este año en el Estado de México. Entender a la ciudad es entender al Estado de México, y esta reconstrucción que haces me parece muy pertinente y muy necesaria. No estaba aquí para presentar a Alejandro, entonces lo hago ahorita rápidamente. Es uno de los periodistas que más admiro en México. Ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Periodismo. Después se reinventó, no sé si hablaste de esto, como guionista de series. A lo mejor vieron las series del Chapo en Netflix. Pero de veras es un tipo brillante, muy estricto con el trabajo que hace. Y créanme que, sí, ya lo dijo, 8 años y medio haciendo este ejercicio de reconstrucción
de las regencias democráticas de la Ciudad de México. Son ejercicios de memoria imprescindibles para poder tomar decisiones en el presente, que este año tomamos una muy importante, que es acabar con la monarquía, que ahorita me decía Bernardo, que se los va a contar en su libro. Si ganase el PRI en el Estado de México, cumpliría 100 años al frente de este Estado. Es decir, no ha habido, ni las dictaduras más salvajes se han mantenido en ningún país por más de 100 años. Entonces, es muy importante este presente en el que estamos ahora tomando decisiones políticas, y este libro me parece, sin haberlo leído, que ahora lo voy a comprar y lo voy a leer, pero me parece que se hacen un favor llevándoselo o regalándoselo a alguien que este año pues tiene que tomar estas decisiones, ¿no? Yo simplemente quería, y si alguien quiere preguntar algo, nos quedan 10 minutitos para que se acerquen a este micrófono y le pregunten algo a Alejandro. Allá hay. Si te puedes acercar al micrófono. Micrófono abierto, Claudia, venga. A ver, yo paso la pregunta y dejo la mía para el final. Sí. Gracias. Bueno, yo quería comentar, no es un ojalá, creo que el ojalá es a lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta. Yo estoy segura que este libro de verdad va a funcionar a todos aquellos que nos pretendemos parte de la izquierda, ¿no? El trabajo de Almazán ustedes lo pueden seguir. Bueno, yo lo sigo todos los miércoles en una mesa en periodismo que tiene junto con Temoris Greco, Manuel Hernández Borgoya, en Rompeviento TV. Los miércoles está su mesa, lo pueden buscar, y de verdad toda esta lucidez que ustedes están escuchando el día de hoy la pueden encontrar todos los miércoles. Yo, Alejandro, sí quería preguntarte, ¿hasta dónde puedes separar al periodista de tu posición de izquierda? Creo que no. No se puede. No. Y también, ¿cómo ves este juego en el Estado de México? Porque aunque tú estás hablando jefas y jefes, hay un alrededor de que es precisamente, y también lo vamos a ver ahorita con Bernardo Barranco, pero sí me gustaría tu punto de vista de qué onda con el Estado de México, ¿no? No, claro. No, miren, en efecto, ¿no? Aunque uno dice soy periodista, pero pues también uno tiene su corazoncito, y es muy difícil no ejercer o no hacerle caso al corazón, ¿no? Por eso les digo, este libro está escrito finalmente desde las gradas de la izquierda, ¿no? A sabiendas de que sí soy periodista, pero pues está en las gradas de la izquierda y del periodismo. Miren, para promocionar el libro, las editoriales a los autores nos mandan toda una lista de medios a donde nos invitan, y yo he rechazado todas las invitaciones a los medios hegemónicos, ¿no? O sea, no fui a W Radio, no fui a Televisa, o sea, no voy a ir a ninguno de esos putos medios, no me interesa, porque además yo sí creo en la ideología. Y desgraciadamente muchos de los periodistas que yo conozco van a donde su chingada madre les dice, oye, ven a presentar el libro, y ahí van, aunque sea con López Dóriga, ahí van, y uno dice, no, cabrón, o sea, está bien, yo entiendo la promoción de tu libro, ¿no? O sea, y es parte de la promoción, pero yo sí creo que debe haber una ideología. Y por eso mismo también te digo, no, pues no puedo, ¿no? O sea, ayer me hablaron, me dijeron, oye, Gabriela Barquetín y Risco te quieren entrevistar. No, güey, qué hueva, no, pinches fachos, güey, no, yo no voy a ir con ellos, ¿no? Porque además, si yo voy a uno de esos lugares, van a tratar de usar el libro para golpear. Y yo no, esto no es el rey del cash, yo no soy Elena Chávez, o sea, yo no me voy a dejar usar. Entonces, ni modo, no va a haber mucha promoción, pero prefiero eso a que me utilicen los de la derecha, ¿no? Y sobre el Estado de México, miren, yo estuve viniendo a días con la maestra, así como para verla, ¿no? Y yo decía, puta, sí hay cosas que todavía que no cambian, ¿no? Por ejemplo, cosas que no cambian de la maestra, sigue agarrando a los perros callejeros y se los sigue llevando a su casa, ¿no? Y digo, puta, güey, qué chingón de la maestra, esto está poca más. Es decir, esa es Delfina, o sea, esa es la Delfina que yo conozco, y digo, qué bueno que no ha cambiado, porque a pesar de ser secretaria, ¿no? de educación, de haber estado en el Senado, mucha gente se sube a un ladrillo y ya, si no la hubiéramos perdido. Y Delfina, ¿no? O sea, yo sigo viendo a la maestra Delfina como la conocí hace 6 años y digo, puta, qué chingón. Claro, tiene algo más chingón, habla ya mejor frente al público, ¿no? Ya agarra el micrófono y puta, ¿no? Antes, pues obviamente ya no estaba acostumbrada, pero hoy digo, no, güey, ya tiene las tablas, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que he visto es
obvio, la maestra Delfina, a diferencia de hace 6 años, pues hoy es la candidata a vencer, ¿no? Es decir, las encuestas están, en unas les dan 20 puntos, ¿no? Y ya, si le hacemos caso a la oposición, bueno, de todos modos son 10 puntos, cabrón, de ventaja. O sea, es decir, la maestra está arriba. Claro, yo sí creo que, pues, el grupo Atlacomulco y el PRI aquí, pues, es difícil, ¿no? Sacarlo. Hace 6 años, yo les decía, estuve en la campaña de la maestra, me contrataron para hacer ahí crónicas. Y yo sí creo que cuando terminó, y estoy convencido de que la maestra ganó hace 6 años, ¿no? Y que le hicieron fraude, ¿no? Y que ya no hubo mucho que hacer, porque pues también López Obrador de pronto dijo, no, ya cálmense, ¿no? O sea, no hagan desmadre, porque si no van a pensar que Morena es un desmadre para la presidencial y mejor calmémonos. Pero yo creo que si hubieran seguido dando la lucha los texcocanos, no sé qué hubiera pasado, si se hubieran anulado las elecciones, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, quedó Alfredo del Mazo, ni hablar, ¿no? Hoy viene Delfina por la revancha. Y yo sí creo que tiene, a diferencia de verdad de hace 6 años, tiene casi todo para ganar. O sea, sería una tragedia que no ganara, ¿no? Tiene que pasar algo así, no sé, o el gran fraude del PRI, pero que se note y que todo el mundo veamos ese fraude para que pierda Delfina. Pero yo no veo que en este momento pueda perder la maestra, ¿no? Pero repito, la derecha y sobre todo el PRI aquí en el Estado de México tiene a los transportistas, tiene a los comerciantes, o sea, tiene a mucho votante en su bolsillo, ¿no? La tarjeta rosa, o sea, es decir, sí hay como que muchas cosillas para que el PRI de pronto pudiera sorprender ese domingo, pero yo hoy tengo la fe que digo, güey, hace 6 años la maestra empezó abajo, güey, les ganó, cabrón. Hoy empieza 20 puntos arriba, cabrón. Por eso digo, güey, solo una desgracia, cabrón, podría ser que no ganara la maestra. Yo creo que hoy de verdad tiene todo para ganar, pero aún así, y bueno, hay gente que está en la campaña de la maestra y yo sé que no se van a confiar, ¿no? Que evidentemente, puta, tienen que hacer como si estuvieran abajo en las encuestas, cabrón. O sea, que no tienen que pensar que van 20 puntos arriba, porque si no, entonces sí se los van a comer, ¿no? Entonces, o sea, yo más bien eso le diría a la gente de Delfina, no, o sea, piensen que ustedes van abajo de las encuestas, güey, porque si se confían con la ventaja, puta, ahí se les meten estos cabrones, ¿no? Porque también veo del otro lado la candidata, ¿no? Alejandra del Moral. Yo le decía el otro día a mi esposa, feminista, que escribe ella escribe el texto del feminismo de Claudia Sheinbaum, porque bueno, yo de feminismo no sé, entonces le pedí a ella que escribiera el texto y ella escribe el texto del feminismo. Y yo le decía, ¿cómo interpretas a la maestra desde el feminismo y a Alejandra del Moral? Me dice, mira, la maestra, pues es la mujer, es como la tía solterona, ¿no? Es la tía solterona que todo el mundo quiere, porque además conecta a la maestra, o sea, chido. No sabe nada de feminismo, por supuesto, ¿no? Porque es de otra generación, pero no importa. Dice Alejandra del Moral, en cambio, es una mujer de clase media que dice que es luchona, que se pone que es valiente, ¿no? Y dice, y lo único que está haciendo es que está perpetuando lo que las mujeres no queremos, que es la sobreexplotación de la mujer. O sea, es decir, Alejandra del Moral dice, yo soy valiente y trabajo y luchona. No, espérate, cabrón, las mujeres no tenemos por qué sobreexplotarnos, o sea, las mujeres no tienen por qué ser luchonas, cabrón, ¿no? Las mujeres tienen que ser mujeres, y lo único que ella te está llevando, Alejandra del Moral, con esta campaña, es que no, nosotros somos cabronas, o sea, es decir, también somos como los vatos, ¿no? O sea, entonces ella dice, no, güey, o sea, mi esposa, palabras de mi esposa, me dice, Alejandra del Moral está desfondada, o sea, del feminismo, o sea, por lo menos Delfina no está diciendo que el feminismo, ¿no? Punto. La otra sí, o sea, la otra lo está usando, pero tampoco lo entiende, y al contrario, está generando algo contrario a lo que ella quiere, ¿no? Ojalá sí siga con su campaña, ¿no? Y que termine hundiéndose sola, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría decir del Estado de México, Claudia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga. Quería saber tu opinión sobre Gerardo Noroña. Pues mira, Noroña a mí me parece que de todos los de la izquierda es el que tiene más clara su ideología, por supuesto, ¿no? O sea, es mi esposa, que ella es chilena, y allá en Chile existe el Partido Comunista, y mi esposa es muy fan del Partido Comunista, y me dice, güey, el Fernández Noroña bien puede estar allá en el Partido Comunista, ¿no? Qué chingón. El pedo de Noroña
es que es un machito, ¿no? Y de todo la hace de pedo, de todo la hace de pedo. O sea, el día que estudie masculinidades Noroña quizá puede ser mucho mejor. Pero en este momento, mira, yo quería entrevistarlo para mi libro, porque él tiene también mucha información, por supuesto. Pero al final lo deseché, porque dije, no, cabrón, voy a ir a escucharlo, güey, y me va a estar diciendo un chingo de mamadas que no lo voy a soportar. O sea, de verdad, o sea, decir, y siento que a veces es muy agresivo, ¿no? Y entonces digo, no. Pero claro que tiene una ideología así perfecta, o sea, chingona, bravo, o sea, te digo, yo también admiro esa parte de su ideología, pero su personalidad ahí sí, yo por lo menos no tengo como buena química con él, ¿no? Lo he entrevistado varias veces y siempre estamos en la entrevista y me dan ganas como de soltarle un chingazo, y yo creo que él también le dan ganas de soltarme un chingazo, y ya mejor no, ya no hablamos, ¿no? Sí. No, pero muy buen político sin duda, ¿no?